Hermanos, bienvenidos a este programa especial de Navidad. Estamos realmente regocijados porque hace 2000 años el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa gloria que el día de hoy nos ha llenado de felicidad, de alegría y que por todas partes donde usted vea a su alrededor hay luces, hay alegría, hay felicidad. Las familias están unidas. ¿Y por qué no decirlo? Todo esto es gracias a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que vino a cambiar la historia de la raza humana y que ahora usted y yo podemos cantar con regocijo y con alegría esta bella historia que es una realidad en nuestras vidas. Yo quisiera iniciar esta reunión con un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, del verso 1 al verso 11. Y dice, y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos nos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y preguntad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran gozo. Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Gracias a Dios por esta bella palabra de Dios. Y qué regocijo había en la vida de estos magos. Fueron testigos del milagro que cambió a la humanidad. Aquel niño fue el regalo que nos lleva a la verdad. Pues ese niño, al hacerse hombre, fue motivo de aquellas tierras que se llenaron de alegría, de salud, de salvación. Y Jesús habría de convertirse en una noticia muy agradable y de todas partes lo buscarían para recibir salud, sanidad, los necesitados de aquella era y de ahora también le buscamos. Y por todas las partes del mundo los hombres y las mujeres le han buscado para cambiar su vida. Y por 2000 años sigue siendo un gran regalo y una gran noticia a toda la raza humana. Y Él es la verdadera realidad en nuestra vida, que muchos hemos creído. Y ese hecho no solamente ha cambiado a nuestra condición humana, sino que también cambió a los habitantes de los cielos. Y un día un ángel se presentó ante los pastores y les dio una gran noticia. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos vinieron a ser testigos de este gran milagro.
Este milagro que el día de hoy nos llena de alegría, de regocijo. Y hoy vamos a cantar con gozo, con esa verdadera felicidad que tenemos, porque Jesús es nuestro Salvador. Hoy hay luces, hay alegría, hay regocijo, y el día de hoy vamos a cantar esos bellos villancicos que hablan sobre el nacimiento, que el Verbo de Dios se hizo carne. Así que con esa alegría y con ese júbilo recibamos a Jesús, el Hijo de Dios, en nuestra vida, en nuestra familia y en toda la tierra. Alabemos al que vive y reina para siempre. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfante, henchidos de amor. Y al Rey de los cielos contemplar podremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. Santo Mesías, Verbo humanado, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. La primera Navidad en Belén sucedió, a pastores el ángel les anunció. Velaban el rebaño con solicitud en la noche de invierno de dulce quietud. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel. Navidad, Navidad, Jesús nació.
su santa grey, y paz, oh santa grey. Aleluya, aleluya. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Redentor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo reverente. Salvador, divina noche de Cristo el Señor, nos enseñó a amarnos unos a otros, su ley, amor, su evangelio trae paz. Nos enseñó que hermanos somos todos y de opresión Él nos lleva solas. Gozosos hoy con gratitud cantando al nombre dulce del Señor load. Hoy su poder y gloria proclamando a Cristo la gloria, honor y majestad. A Cristo eterno, todos Santo Hijo de David, oh Príncipe de paz, como en Belén de mí también divina luz será. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, veo anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá.
paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos. Al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Oh Santo Hijo de David, oh Príncipe de paz. Ding dong suenan por doquier, alegres las campanas. Ding dong y en el cielo están los ángeles cantando. Gloria, Hosanna in excelsis. Gloria, Hosanna in excelsis. Todas las personas en la Navidad buscan de algún modo meditar y con la familia quieren encontrar momentos de calor y de amor. Vamos a compartir en esta Navidad que Jesús es Rey, nació por mí. Vamos a recordar que un día como hoy vino el Salvador a este mundo. Celebremos hoy el día que nació, celebremos que Jesús es Rey, que la Navidad nos lleve a meditar que el mayor regalo es Jesús. Vamos a hacer brillar en esta Navidad a Jesús el Rey, que por ti y por mí vino a demostrar su gran amor así. Vino por amor a este mundo. Ding dong, repicando y dulce sonar es Navidad. Ding dong, cantemos hoy porque nació Cristo Jesús. Ding dong, hoy en esta canción al niño Rey. Ven a escuchar y celebrar, es Navidad, Jesús nació. Cantemos hoy, gracias al mundo ya. Canta toda la tierra, Jesús lo único es nuestro bien. Ven y cantemos alabanzas, ven y cantemos alabanzas. Ding dong, Jesús nació en Navidad. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. La gente piensa que el Salvador llega solo en Navidad, pero yo lo que creo es que la Navidad cada día está en tu corazón.
regocijo, mis hermanos. Estos cantos nos llenan de grande felicidad. Yo le digo, Cristo Jesús es el gran milagro y el gran regalo para toda la raza humana. Y este día, nuestro pastor Natividad Ramos tiene un bello mensaje que llena de paz y de felicidad nuestras vidas. Dejamos este lugar a nuestro pastor Natividad Ramos. Hermano. Gracias, mis hermanos. Espero que este día, este momento sea un tiempo extraordinario para ustedes, como lo es para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos recordando un hecho histórico superior, absolutamente. Y yo quiero que pongan su corazón en esto y vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre Santo, te agradecemos que en su momento ya enviaste a tu Hijo amado, quien nos dio salvación eterna, pagando nuestras culpas en la cruz del Calvario. Hoy el mundo entero recuerda a ese momento por diferentes razones. Sin embargo, hay una verdad histórica que enviaste a tu Hijo. Independientemente del día en que haya sucedido o en la fecha del año, tu Hijo amado habitó entre nosotros. Y eso es motivo de alegría. Por Cristo Jesús, gracias. Amén. Pues mis hermanos, yo espero que todos ustedes, donde estén reunidos en sus casas ahí con la familia, disfruten este momento sobre el nacimiento del Hijo de Dios. Desde luego, yo quiero hacer algunas precisiones. Mire, yo soy un predicador que tiene 58 años de predicar. Lo que significa, mis hermanos, que han sido mínimo 58 sermones sobre el nacimiento de Cristo. Llamado esa reunión o ese culto, todos esos años, como un culto de Navidad, donde Navidad pues significa nacimiento. Y yo recuerdo que había una euforia extraordinaria en las iglesias evangélicas cristianas. Desafortunadamente, el día a la altura de este tiempo, parece que eso ha sido olvidado. Que a eso lo consideran tradicionalismo. Y hay una especie de temor para celebrar ese culto con el nombre de culto de Navidad. Les pareciera un problema gravísimo, como si fuera herejía y falta de fe. Para mí, que tengo 58 años de convertido y de ser ministro, sería un culto memorial al nacimiento del Señor Jesús. Porque celebramos su muerte y su resurrección. Usted sabe que lo que digo es la verdad. Aunque creo que ya muchos tratan de evadir hacer ese memorial a su muerte, porque han aprendido, se les ha dicho, que eso es tradicionalismo. Pero entonces, si se celebra o se recuerda la muerte del Señor Jesús, porque es recordatorio,
y su resurrección, donde las iglesias se ven preciosas, los hermanos de madrugada, las hermanas de madrugada, reuniéndose para decirle al Señor, gracias porque estás vivo y vives para nuestro bien. Me hace pensar, ¿por qué una cosa así se celebra y la otra no? Bueno, la respuesta que me han dado los pastores o hermanos del por qué no celebrar el nacimiento del Señor Jesús es porque por estar en estas fechas del 24 al 25 de diciembre son días asociados con fiestas paganas. Nada más que entonces yo quiero hacer una precisión con usted, mi hermano, mi hermana. ¿Acaso los creyentes celebramos el día? Si usted tiene un culto el día 24 o el 25, ¿está celebrando el día 24? Me parece que usted me diría, por supuesto, hermano, nosotros no celebramos el día, ni el 24, ni el 25, ni enero, ni febrero. Nosotros celebramos el hecho histórico que el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo uno de nosotros, que nació entre nosotros, que vivió entre nosotros y que estuvo con nosotros. El Verbo se hizo carne, se hizo uno de nosotros. Independientemente del día que haya sido. Como no celebramos el día, yo celebro todo el año que Cristo vino a estar entre nosotros. Porque aquí hay un detalle muy interesante que necesitamos ver. Y verlo apropiadamente. Porque es útil, mi hermano que me escucha, hay que entender que el tiempo y el espacio son creación y propiedad exclusiva de Dios como creador. Él creó el tiempo, Él creó el espacio, por lo tanto Él es el creador de todos los días del año. Le pertenecen a Él. Por lo tanto, al aceptar que este día no nos reunimos, y yo no estoy promoviendo que ustedes se reúnen el día 24. Yo no estoy proponiendo eso. No tengo esa manera de entender la fe. Pero al aceptar que este día no hacemos culto al Señor, fíjese bien, si el tiempo y el espacio es creación de Dios, y todos los días del año y de los siglos y los milenios son suyos, y decimos estos días, yo no voy a celebrar ningún culto al Señor de ninguna manera, porque estos son días que los promueven las tinieblas, es decir, porque están asociadas con la idea de que son días de cultos paganos. Y si ese día usted con esos temores no hace un recordatorio al Señor Jesús,
y se pasa ese día 24 y 25 en blanco. Dígame una cosa, ¿no es eso cederle esos días a quien no es nada? Porque el diablo no tiene ni en qué caerse muerto. Ni un solo instante del tiempo le pertenece a él. Y yo como ministro y como creyente no estoy dispuesto a decir, ni modo, es que esos días lo usan ellos. Si el diablo quiere tener un día para él, que se ponga a hacerlo, a crearlo. Y si puede, pues va a tener un segundo problema. Porque Dios es no nomás el dueño del tiempo, es el dueño del espacio. A ver dónde coge ese día y a ver dónde lo coloca. Si el universo le pertenece a Dios. ¿Captó usted la idea que le estoy planteando? ¿Por qué esos temores? Yo no estoy proponiendo jamás que se haga reunión el día 24 porque quién sé qué, porque vamos a celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Yo estoy diciendo, tenga cuidado con las apreciaciones. ¿Que no dijo acaso el apóstol Pablo que el ídolo no es nada? Si a eso fuéramos, el diablo podría reclamar cada día del año que porque eso es para fulanito, para el otro Dios y el otro Dios. ¿Y qué va a hacer usted? Pues va a tener que cerrar la iglesia o dejar de ir a la iglesia, porque usted está aceptando que ese tiempo le pertenece a Satán, a las tinieblas. A Satán, a las tinieblas. Yo no les concedo absolutamente ningún derecho a nada. Y puedo adorar al Señor y hacerle culto cualquier día del año. Porque yo no celebro los días. No celebramos los días. Celebramos el hecho histórico. ¿Cuál? Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se llamó Jesús, que quiere decir Salvador. Que no nació ese día 24, me alegan. Pues yo no tengo ninguna preocupación por eso, ninguna preocupación. Da igual que haya nacido en cualquier día o en cualquier mes. Que mayo, que junio, que septiembre. Eso no es lo importante. Lo importante es que el Verbo de Dios vino a estar con nosotros en cualquier fecha que haya sido. Y yo adoro a Dios y le doy gracias. Porque dice Pablo a los Gálatas, cuando el tiempo se llegó, Dios envió a su Hijo. Y vaya que se hizo una obra extraordinaria entre los hombres, de tal manera que el mundo hasta el día de hoy sigue bendecido por esa muerte gloriosa, por ese sacrificio. Y yo quisiera que pensáramos en esto. Incluso, dije, es un hecho histórico. ¿Y qué es un hecho histórico? Es aquello que sucede en tiempo y en lugar. O sea, en una fecha y en alguna parte. Eso es historia. Y el nacimiento de Cristo es un hecho histórico porque sucedió un día en cierto lugar. Punto. Nació en Belén. Y cuando Él nació, fíjese bien, cuando Él nació, fue motivo de celebración
siendo acompañado ese nacimiento de multitud de ángeles. Los ángeles vinieron a festejar que el Verbo había nacido, que el Salvador había nacido, el descendiente de David había nacido. Y lo cantaron emocionados. ¿Y usted qué hace? ¿Enmudece? ¿Que el diablo no le gusta? Pues que se vaya a donde le pertenece. Pero yo como creyente, yo no voy a participar de esos temores. Pero veamos esto mismo desde otra altura. Dios creó esta tierra y creó al hombre. Y la Escritura nos da a entender, porque mire, yo tengo 58 años de ser predicador, son 58 sermones, pero en realidad quiero comentar mejor, hacer una especie de plática con ustedes, porque es extraordinario que Dios haya enviado a su Hijo, que el Espíritu Santo haya venido sobre una mujer, María, y haya engendrado. Alabado sea Dios. Dios entonces creó esta tierra y creó al hombre. Y la Escritura no deja de mostrar que el Dios eterno tenía una intención. ¿Sabe cuál era? Digo, porque decimos el Señor Jesús vino y nació. Pero eso de vino y nació es muy escueto. Y ya venimos a una reunión, a un culto, cantamos, le damos gracias a Dios porque el Verbo se hizo carne. Pero hasta ahí llegamos. Tenemos que ir más a fondo. Es decir, ¿por qué vino sencillamente el Señor Jesús a estar con nosotros? Porque necesariamente había razones muy justificadas de Dios. Porque Dios no es un Dios ocioso, definitivamente. Y Él desde el principio de los tiempos decidió establecer a los hombres aquí en esta tierra y luego con el tiempo establecer el reino, un reino, y Él reinando entre los hombres. Dios reinando entre los hombres. Esa es una gran cuestión que tenemos que tener en mente. Por lo tanto, el establecer el reino aquí en la tierra, o un reino, no fue un asunto de última hora, donde Dios, a cambio de no hacer esto, decidió hacer esto otro. No. Hay que entender esta verdad. Desde la eternidad, Dios tenía definido tiempo y lugar. Oiga, pero entonces eso me lleva a algo que he estado enseñando y que quiero que ustedes, mis hermanos, en esta plática lo procesen. Que yo decía recientemente en la enseñanza sobre el Apocalipsis, que se comenta y se dice, ese reino no se instaló. El reino de David, el reino en el cual Cristo va a ser el rey, no se instaló. Y la explicación que se da a veces es por la oposición de los escribas y los fariseos, según se lo dice Mateo 23. Y es muy cierto.
Los últimos mensajes, el último mensaje fue para los escribas y fariseos hipócritas, que a los que estaban entrando no los dejaban entrar, y ustedes tampoco entran. Que alguien me ha dicho, mire, ahí dice que sí ya estaban entrando. ¿Qué cosa era entrar al reino? Era creer que ese reino se iba a instalar. No más que hay una cuestión interesante. Usted no encuentra nunca en la Escritura que Juan el Bautista haya dicho, el reino de los cielos se va a instalar en estos días. Nunca. Porque el verbo, porque Cristo no vino a establecer el reino en su primer venida. Le hago la aclaración, en su primer venida. De tal manera que otros más avisados dicen, bueno, hermano, no se instaló, digamos, por la oposición, porque si Cristo hubiera venido a instalar su reino, y además no es instalar, se lo voy a aclarar, si hubiera venido a instalar el reino y no hubiera podido instalarlo, ¿se atrevería algún creyente a decir que Cristo fracasó? Pues eso significa que si no lo instaló es porque no vino a eso. Eso es muy importante que lo tengamos muy entendido, hermanos. Y entonces otros hacen un arreglito y dicen, bueno, lo que hizo fue posponer la fecha del establecimiento del reino. Tampoco. Mire, porque si Dios hubiera determinado que en esos días, en esos años, el Hijo viniera a establecer el reino, le garantizo que lo hubiera establecido, porque Cristo nunca ha sido un fracasado. Entonces, ni es propio decir que el reino se canceló, porque es incancelable. Tampoco es propio decir que lo pospuso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que llegará un día, particularmente en su segunda venida, cuando Él establezca el reino o lo restaure. Y digo, ¿por qué hago esa diferencia entre establecer e instalar? A restaurar. Bueno, porque se restaura lo que ya ha existido y ahora ya no existe. Y David había establecido el reino, que está caído, sí es cierto. Pero entonces procede a decir que Cristo va a restaurar el reino. Y eso fue lo que los discípulos le dijeron al Señor Jesús en el libro de los Hechos. Cuando el Señor Jesús les hace la referencia, que no se vayan de Jerusalén, porque va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Los que algunos llaman la lluvia tardía. Y ellos de inmediato, basados en el conocimiento de la doctrina, los discípulos le hicieron la pregunta, por Hechos 1:8, 1:9 por ahí. Entonces restaurarás el reino, restituirás el reino en estos días. No le dijeron entonces lo vas a establecer. No, restituirlo. El reino de David que está caído, lo vas a levantar, lo vas a restaurar. Y él dijo, no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones. Eso solamente le corresponde a mi Padre. De tal manera entonces que la venida de Cristo en su primer venida, cuando esa fiesta tan gloriosa se hizo, y yo digo,
Oiga, es que es mucho privilegio que haya venido el Hijo de Dios y haya nacido entre nosotros. Y la historia de esto empezó ¿en dónde? Bueno, yo lo dije en un sermón, empezó en el templo. Cuando Zacarías presidía y había 2 sacerdotes más, y un ángel llegó hasta donde él estaba en el altar y le habló del nacimiento de Juan el Bautista, pero le advirtió algunas cuestiones, no voy a tocarlas. Y allí, por así decirlo, entre los hombres, empieza la historia de Jesús entre nosotros. Y fue una historia maravillosa. Luego, la historia continúa allá en Nazaret con una mujer que estaba comprometida con un varón llamado José, que por cierto, eran de la casa de David. Zacarías y su esposa Elizabeth pertenecían a la casta sacerdotal, sumo sacerdotal. No, si estaba de lujo esa historia. Qué precioso. Pero había un problema. Eran de la casa de Aarón, pero de los más pobres, entre los pobres. Mientras que José y María pertenecían a la casa de David, pero también eran pobres entre los pobres. Y yo decía en una ocasión, en un sermón, pues da la impresión que nadie iba a querer que este pobretón de Nazaret se convirtiera en rey. Y dije, no hay duda que el Señor Jesús nació rechazado. ¿Por qué? Pues porque era de Nazaret. ¿O no decían de Nazaret no sale nunca nada bueno? Realmente el proyecto de Dios es el que tenemos que tomar en cuenta. No voy a predicar, traigo inclusive el sermón aquí, pero no lo voy a predicar. He querido mejor hacer comentarios como los que estoy haciendo. Pero déjenme entonces irme un poco más. Dijimos que el reino es un proyecto que se hace en la eternidad. No es un proyecto de última hora de parte de Dios. Y decir, bueno, creo que pues no nos queda más que mandar al Hijo para que ponga el reino. No. El reino había sido diseñado por Dios o por el Padre para cierta fecha en particular. Y esta historia tan preciosa de que nació este bebé no es más que la ejecución de un viejo proyecto de Dios. Él era el de la idea de establecer el reino entre los hombres, que Satán se quiso pasar de listo y convertirse en rey. Pero el Señor Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, definitivamente. Y yo explicaba un día que la raza humana, a diferencia de lo que dicen algunos, que la raza humana empezó creyendo en muchos dioses, politeístas. La Biblia enseña que la raza humana empezó solamente creía en un solo Dios. No politeísta.
De tal manera entonces que Adán y Eva no practicaban cultos a diversos dioses. La raza humana empezó siendo entonces adoradora de un solo Dios, nada más. Con el tiempo, la raza humana desertó de esa fe, fracasó en su intento de conservar esa fe y cayó en una herejía, la raza humana entera. De tal manera que llegó un momento cuando el mundo enfermó en su vida moral y espiritual. Y fue cuando Dios hizo la destrucción de toda la raza, cuando el diluvio. ¿Van ustedes conmigo, hermanos? Yo espero que no se distraigan y que vayan conmigo. Esta raza humana que era monoteísta, ahora practicaba la adoración a muchos dioses. Entonces lo de politeísta fue no el principio, sino fue la perversión de la raza humana. Y como no quisieron tener a Dios en su consejo, lea usted el capítulo 1 y 2 de la carta a los Romanos. Como no quisieron tener a Dios en su consejo, Dios les entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y entonces, Dios envió el diluvio y esas generaciones murieron. Pero ¿por qué estoy planteando esto así? Déjeme decírsela. Porque usted no encuentra en un solo lugar, una sola señal de que Dios alguna vez decidió rechazar para siempre a lo que hoy se llama los gentiles. Porque no había de otros, es más, no había más que gentiles. Los judíos o los israelitas, que también lo más propio es decir israelitas, todavía les faltaba. No existían. Pero sí existían los descendientes de Adán y Eva, y que eran gentiles, las gentes. Sin embargo, Dios nunca nos dejó entrever que no quería ya nada con nosotros. Siempre hay manifestaciones de que Él nos buscaba. Y en ese proyecto precioso de rescatar a la raza humana, y no teniendo amigos Dios, y se lo digo con todo respeto, porque los hombres no quisieron a Dios en su consejo. Yo lo explico así. Una noche, Dios fue a Ur de la Caldea y habló con un joven, o con un hombre joven, para que fuera amigo suyo. Y este hombre aceptó ser amigo de Dios. Se llamaba Abraham. Y a él Dios le hizo una promesa. Mira, Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. Es decir, en ti y en tu descendencia vendrá quien salve a la raza humana. Ya lo estaba prácticamente diciendo: yo sí tengo interés en los gentiles. Yo sí tengo interés en ellos. Y yo le agradezco a Dios que haya tenido interés en mí para salvarme. Hace 58 años. ¿Verdad que es preciosa esta historia? Y entonces de Abraham nace Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob
las 12 llamadas tribus de Israel y se convierte en una nación a la que Dios le encargó ser luz del mundo. A esa nación le encargó propiamente que evangelizara a los gentiles. Pero ellos no se pusieron en esa actitud y crearon conflicto entre los gentiles. Y tenían expresiones muy duras, que los gentiles también les contestaban con dureza. ¿Cómo podían entonces evangelizar al mundo? Pero Dios había desde la eternidad decidido salvarlo. Pero no había manera, Déjeme decirle, ¿por qué razón? Porque la raza humana se pervirtió y fue arrastrada por el pecado. Y era necesario entonces redimir a la raza humana. Es decir, pagarle a la justicia divina por el pecado de la raza humana. Para que habiendo pagado Él la cuenta, la raza humana pudiera encontrar salvación. Y no nomás ellos, los hijos de Israel también. De tal manera que cuando esto sucedió, no se concretó el proyecto de Dios de ir con los gentiles y darles y enseñarles la persona de Dios, el nombre de Dios. Entonces Dios, en esa madrugada preciosa del Evangelio de Mateo y de Lucas y todo eso, los cielos estallaron en gozo. María y José habían llegado a Belén por razón del censo, pero era Dios el que había movido las piezas para que estuvieran allí en Belén y se cumpliera que el Cristo nacería en Belén. Y hay tantas historias preciosas ahí, de tal manera. ¿Por qué era necesario que alguien viniera a salvarnos? Porque ningún hombre hasta allí podía salvar a nadie. Porque el pecado entró por un hombre a todos los hombres. Por consecuencia, todos los hombres éramos pecadores y no podíamos pagar los pecados de los demás cuando no podíamos pagar ni los nuestros. Y para redimir necesitaba que viniera alguien que fuera, primero que nada, pariente nuestro. Porque para estar entre los hombres tenía que ser de hombre con sanguineidad. Y esa madrugada que el Verbo, eso de que el Verbo se hizo carne, que nació, que habitó entre nosotros, nació alguien que era hombre. Y consecuentemente, por el hecho de ser uno de nosotros, tenía la calidad de redentor, pero él mismo no era un pecador. Porque el que hubiera traído una carga de pecado, no era posible que fuera él el redentor. El Verbo se hizo carne, lo engendró el Espíritu Santo y consecuentemente nació sin pecado. Hombre sin pecado, por consecuencia hábil, capaz de poder salvar al hombre, a la raza humana. Qué extraordinario. Entonces, se hizo uno de nosotros, se hizo pariente nuestro. Y no solo eso, que tenía que ser pariente, tenía que estar dispuesto.
Y la Escritura enseña que Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y no solo eso, tener con qué. Y en la cruz del Calvario, con su propia vida, pagó por nuestros pecados. Y es allí, en esa coyuntura, donde entra la aclaración del por qué, cuando multiplicó los panes y los peces, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, aquello era una enormidad. Y los alimentó a todos. Y la gente estaba maravillada, regocijándose. ¿Sí? Y entonces pensaron, este es el profeta que se esperaba. Vamos a arrebatarlo y hacerlo rey. Y el Señor Jesús no aceptó. No quiso. ¿Pero por qué no quiso? Bueno, algunos pensarían, sin duda porque no es el Mesías. Porque si fuera el Mesías hubiera aceptado el reino. Porque el Mesías viene a reinar. Este no quiso. Y ante la presión que había de hacerlo rey, el Señor Jesús lo primero que hace es ordenarle a sus discípulos que se subieran rápido al barco y se fueran. Que por cierto, lo hicieron, yo no digo de mala gana, pero no con muchas ganas. Se subieron al barco y que fue la noche en que por poco se hundía por la tormenta. Y el Señor se vino a despedir a la gente. Pero ¿por qué Él no quiso reinar? Porque Él, Señor, el día que nació entre nosotros, escúcheme hermano, no vino a establecer el reino. Si hubiera venido a eso, lo hubiera hecho, porque Él no fracasa. Entonces, ¿a qué vino? Hay dos razones que involucran a dos hombres y lo involucran a Cristo. Primero, Abraham. El Señor Jesús vino para cumplirle la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Y cómo podían ser benditas? Rescatándolos del pecado, pagando por ellos el precio de su maldad. Vea usted cómo las partes coinciden en todo lugar. La Biblia no se contradice. De tal manera que cuando vino la primera vez, Él no estableció el reino, no lo restauró. Diría, porque mi padre no me envió a eso. Mi padre me mandó a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Clarísimo. Para que pongamos las cosas en su verdadera dimensión. El Señor Jesús, si Él hubiera aceptado el reino, Israel tendría un rey, pero no tendría un redentor, no tendría un salvador. ¿Por qué razón? Porque en el trono se reina, se gobierna, se domina, pero en la cruz se perdonan los pecados. Y lo que Israel necesitaba era el perdón de pecados antes que nada. Y vuelvo a insistirle, Juan el Bautista, el Señor Jesús y los apóstoles, nunca le dijeron a la gente, se va a establecer en estos días el reino. Porque si se siente como si hubiera fracasado, no fracasó. No vino a eso
y no lo instaló. Él vino a cumplirle a Abraham la promesa que su padre le había hecho. En ti serán benditas las familias de la tierra. Y ese día cuando quisieron hacerlo rey, no aceptó. Porque dije, Israel tendría rey, mas no un salvador. Pero nosotros no tendríamos nada. Porque en la cruz es donde se pagan los pecados. Y Cristo, deliberadamente, observen, decidió ir a la cruz y no ir a sentarse en el trono. Segunda promesa, como más de 800 años después, a un hombre llamado David, el rey David, Dios le prometió que un hijo suyo reinaría eternamente, que se levantaría de ese trono. Y en la segunda venida de Cristo, ahora sí viene a cumplirle a David la promesa que Dios le hizo. Entonces, claro, con todo lo que esto significaba, imagínese, ¿qué cree usted que representaba para el mundo entero? Representaba la redención, el establecimiento del gobierno de Dios, Dios gobernando entre los hombres personalmente, porque Cristo es el Rey. Cristo es el Rey de tal manera que estamos diciendo lo que significó ese día, esa madrugada. Significaba sencillamente que se abría el tiempo entre los hombres, que culminaría con Cristo sentado en el trono. Le habían dicho a María, Él reinará. Yo espero que este comentario, que es una plática, les ayude a entender muchas otras cosas que conviene entenderlas, que conviene saberlas. Es interesantísimo, de veras, lo que sucedió esa madrugada. Los ángeles vinieron a cantar, muy emocionados. Y los creyentes no cantan ya. De tal manera que les dijo el ángel dónde iba a estar, en un pesebre. El rey, el soberano, el de la promesa, de la profecía. Pues yo creo que aquí hay un error de interpretación, dirían. No puede ser. Y decían que tenía que nacer en el palacio de David, aunque estuviera caído. Ahí tenía que nacer. Pues no nació allí. Y esa madrugada la gente fue a buscarlo. Los que cuidaban el ganado. Que yo siempre he creído que es que estaba prohibido junto a los pueblos practicar el cuidado de los borregos o borregas. Pero allí sí, pues porque era Belén. Ahí había otra razón. Y llegaron preguntando dónde nació. Imagínese usted cuando ellos, los pastores, fueron a darle noticia a los líderes religiosos. Lo primero que podían preguntar, ¿y en dónde nació? En Belén. Ah, qué bien. ¿En dónde? En un pesebre.
ya no me digas más, Él no es. Porque el que tiene que nacer es uno que es rey. Cristo nació rechazado. Oye, ¿de dónde es? Es de Nazaret. De ahí nunca sale nada bueno. Sin embargo, 2000 años hemos celebrado que el Verbo se hizo carne. Y no me interesa que alguien piense que nació el 24, que no. Nosotros no celebramos el día, celebramos el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Y yo le pido que esta noche usted le diga: Señor, yo te agradezco la salvación que me diste. Ore junto conmigo y diga: Padre, muchas gracias porque nos diste redención enviando a tu Hijo amado, que entregó su vida por nuestros pecados. Gracias porque yo participo por ti en esa vida eterna. Padre, yo te ruego que derrames tu Espíritu Santo sobre mis hermanos, sobre nuestros amigos que me han oído este comentario. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Cristo es nuestro Salvador y Redentor. Y gloria a Dios, y esperamos que este año entero, yo no voy a decir día 24 y 25, no, que este año entero sea un año de bendición y de gloria, hermanos, porque nuestro Salvador vive y vive para siempre. Felicidades a todos.